Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén participando de este taller. Para iniciar, les voy a dar las siguientes indicaciones. Generalmente me gusta que los estudiantes ingresen unos 10 minutos antes a la reunión para que podamos ver cualquier contratiempo que se pueda dar con la pantalla, con el audífono, con cualquier situación. También les recomiendo silenciar su micrófono y cámara para que la recepción del internet sea mejor. Esto pues no imposibilita, ¿verdad?, de que cuando quieran hacer las consultas las pueden hacer en cualquier momento. Nada más habilitan su micrófono y hacen la consulta. No me levanten la mano o me escriban en el chat porque a veces no estoy tan pendiente de esto. Sí les recomiendo utilizar una computadora. Si lo tienen que hacer en un celular, pues no hay problema, pero como en ocasiones utilizamos números o estados financieros, etcétera, entonces puede ser que la pantalla del celular se nos vaya a quedar como corta, ¿verdad? Y tener una muy buena conexión a internet para que no se vayan a ver afectados ustedes. Por último, respetar la autoría del material. En realidad, este material que ustedes están eh, adquiriendo es una inversión que están realizando de tiempo y de dinero, pues para el uso de ustedes y de sus estudiantes. Por lo tanto, siempre les hago esta indicación y les agradezco siempre el mayor de los respetos. Mi nombre es Shirley Hernández Durán, soy docente del área de contabilidad y administración de empresas. En el año 2022, después de algunas motivaciones, por decirlo así, o algunas situaciones que siempre me han llevado a reinventarme, nació SH Capacitación Integral con la intención de dar talleres de actualización docente en el área contable, administrativa, financiera y demás. Mi especialización básicamente es esa, ser docente pues ya tengo varios años con el Ministerio de Educación Pública como docente de educación técnica. Para mí es muy grato que tengan la confianza de adquirir estos talleres, de em, utilizar el material, de poder replicar esta información a sus estudiantes de manera que sean los beneficiados ellos primeramente y pues también ustedes como docentes se puedan sentir más a gusto con la materia que están dando, ¿verdad? A través de pues una estructura más adecuada, con ejercicios más bonitos quizás, e inclusive ya hasta con su debido solucionario. Entonces, como que esto genera un poquitito más de esa confianza que necesitamos en el aula. Vamos a iniciar con este taller que es sumamente importante. Es un taller de primer nivel, por decirlo así, porque lo estamos utilizando en décimo con nuestros estudiantes de la especialidad de contabilidad y sus énfasis, lo que se refiere a matemáticas financieras. Para iniciar, siempre me gusta entender que nuestra especialidad es una educación financiera para el futuro en nuestros estudiantes. Quizás no todos se van a dedicar a ser contadores, pero sí todos van a tener que tener un manejo de sus finanzas y ojalá este manejo sea lo más idóneo posible. Entonces, desde el punto de vista de los diferentes ejercicios que vamos a ver en matemática financiera, son sumamente importantes que los podamos enfocar en el quehacer diario de nosotros, de nuestros estudiantes, de sus familias. Dice la frase, haz que el dinero trabaje para ti. O sea, en lugar de que el dinero que nosotros tenemos sea porque ingresó por una beca o porque ingresó por un negocito o por un salario, se estanque en una cuenta, hay que ponerlo a trabajar en diferentes inversiones. Con el tiempo, dice, verás cómo empezará a trabajar solo para ti, generando más a través de intereses y rendimientos. Esta frase es sumamente eh, idónea para este tema que vamos a ver. Vamos a ver este video.
Bien, entonces, tomando en consideración ese video, menciona algo muy importante. Dice, primero debemos sacrificar el dinero de hoy para tener más mañana. Eso es algo muy importante que no solamente nuestros estudiantes lo tienen que entender, sino también nosotros. Recordemos, esto es educación financiera, no solo contabilidad y no solo estamos enseñando matemática financiera, sino estamos educando para la vida. También necesitamos entender que las gallinas es la manera en que vamos a diversificar nuestras fuentes de ingresos. Entonces, también cómo nosotros vamos a estar diversificando nuestras fuentes de ingresos, ¿verdad? Siempre que vamos a proyectar un video a los muchachos, más cuando son los videos de inicio, tenemos que tomar en cuenta qué necesitamos fortalecer, qué valores queremos fortalecer en ellos. Esto nos va a permitir, ¿verdad? Lo que es la parte de valores con los muchachos. Y también, siempre que pongamos un video de lo que sea, poder dar nuestra opinión, solicitarles a ellos que nos cuenten qué les parece. De esta manera, ellos van a saber que tienen que poner atención al video, ¿verdad? No solamente es un video para iniciar la clase, sino es un video con un sentido que tenemos para el desarrollo de la misma. Lo primero o las primero cuatro operaciones básicas que vamos a ver en matemática financiera van a ser el redondeo, luego razones, proporciones y por último los porcentajes. Iniciemos entonces el redondeo. Dice que es el proceso que vamos a tener para descartar cifras de una expresión decimal. Como en el ejemplo tenemos 12,5. Vamos a necesitar descartar las cifras posteriores a la coma para poder tener entonces un número más entero. Se utiliza con el fin de facilitar los cálculos o evitar dar o dar como la impresión de que conocemos un valor con mayor exactitud de lo que realmente se tiene. Por ejemplo, que yo diga, bueno, en la cuenta de activos hay 10.325.627 y yo diga, hay 10.325.000. Porque entonces eso me va a permitir dar como un, digamos, un acercamiento a lo que tenemos en la cuenta de activos, no una exactitud, ¿verdad? Pero sí un acercamiento. Entonces, en diferentes momentos de la contabilidad vamos a utilizar el redondeo y es muy importante que los muchachos aprendan desde la base a utilizarlo y a utilizarlo de la manera correcta. Tenemos ahí este ejemplo, dice, podemos redondear el número 55,15, 55,1564 a esos valores, por ejemplo, a dos decimales, 55,16, a 55,20, a 55 o a 60. Ahí va a depender primero de lo que me diga el ejercicio, pero también de lo que yo como contador, como administrador o como cualquier sujeto, ¿verdad? Que estoy presentando una cierta cifra decimal, necesito exponer. ¿Qué ventajas tiene entonces aplicar el redondeo? Bueno, nos va a permitir tener claridad y limpieza en cuanto a lo que son números, como yo les decía a ustedes, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté dando un informe con todo lo que es un estado financiero y empiece a decir número tras número tras número, a que de manera generalizada yo diga, bueno, es que tenemos tantos millones en activos, tantos en pasivos y tantos en capital. Facilita el trabajo para hacer los cálculos. Cuando estamos trabajando con la calculadora, van a ver que a los muchachos les va a facilitar mucho más que en esta primer tema. Vamos a trabajar mucho con calculadora y numeración. Previene que se necesiten monedas inexistentes en el mercado con respecto a lo que es el vender artículos, ¿verdad? Y que ya tenemos que dar, por ejemplo, un colón devuelto no existe en nuestra numeración, entonces no, de esta manera nos va a permitir a nosotros pues tener esa facilidad, ¿verdad? De hacer ese intercambio de monedas. Vamos entonces con las razones. Quizás antes de cambiar de un tema a otro, ¿verdad? Voy a hacer esta aclaración. Es que
En el documento, en los anexos, algunos que ya han comprado el material saben que lo manejo así, al final vienen todos los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en, en lo que es el tema de redondeo que acabamos de ver, vienen varios ejercicios. Entonces, antes de pasar al tema de razones, pues desde luego vamos a necesitar que el muchacho entienda bien el tema de redondeo y se lo vamos a poder transmitir por medio de lo que son los diferentes ejercicios que vienen ahí, que al final de esta grabación los van a poder ver. El segundo tema que tenemos como parte de la matemática financiera son las razones, en donde tenemos A sobre B, donde A es el antecedente, así se le llama matemáticamente, y B es el consecuente. Al cociente, o sea, al resultado de un número fraccionario que se usa para esas dos cantidades, se le llama la razón, o sea, al resultado. El numerador se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. Una razón es una comparación por cociente de dos cantidades homogéneas. El cociente se obtiene dividiendo el primer número de la comparación por el segundo, o sea, A dividido entre B, siendo que B sea diferente a cero. Algunos ejemplos que tenemos por acá. Dice, Mario tiene 2 naranjas y Rosa tiene 5 naranjas. La razón de las naranjas de Mario a las de Rosa es de 2 a 5. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Para que los muchachos lo entiendan mejor, podemos llevar naranjas si tenemos a disponibilidad. Entonces llevamos naranjas y hacemos este ejercicio más visual. O si podemos llevar chocolates, ojalá chocolates para cada uno. Era una manera de que sean nuestros ejemplos más visuales y a la vez más divertidos para ellos. Dice, en el aula hay 32 alumnos, de los cuales 20 son niñas. La razón del número total de alumnos con la relación de número de niñas es de 32 a 20. Entonces, vean por ejemplo aquí que si la razón dijera la razón del total de niñas con el número total de alumnos, entonces la razón sería 20 sobre 32 por la manera en cómo me lo están solicitando. Repito, si aquí dijera la razón del número de niñas al total de alumnos es, entonces la razón sería esta, para que lo tomemos en cuenta. Otro ejercicio que podemos aplicar ahí es que saquemos la razón de alumnos hombres y de alumnas mujeres en el aula de contabilidad. Seguimos con proporciones. Nuevamente les repito, vienen ejercicios de razones. Proporciones. Entonces, para hablar de una proporción se debe hablar de razones equivalentes. O sea, que para que ya los muchachos nos entiendan qué es una proporción, ya tienen que haber entendido qué es una razón. Y para eso están los diferentes ejercicios, ¿verdad? Y dinámicas que vamos a hacer en el aula. Para hablar de proporciones se debe hablar de razones equivalentes. Para hallar una razón equivalente a otra razón dada, lo que vamos a hacer es multiplicar por el mismo número los dos términos de la razón dada. Por ejemplo, entonces aquí tenemos la razón A sobre B, ¿verdad? Entonces yo voy a multiplicar ambos por el mismo número, digamos por 2. A por 2, B por 2 y así voy a sacar una razón equivalente a la que le vamos a conocer como proporción. Entonces, continúe, dice, cuando dos razones son equivalentes, se dice que guardan la misma proporción y que forman una proporción. Y tenemos aquí 2 sobre 7, o 2 es a 7. Y vamos a tener el ejemplo de dos razones equivalentes, donde yo digo 2 por 2 y 7 por 2. Entonces, 4 sobre 14. Entonces, la razón 2 sobre 7 es igual a 4 sobre 14. Pero también puede tener otra razón equivalente cuando la multiplico por 3. 2 por 3, 6 y 7 por 3, 21. Entonces, 2 sobre 7 es igual a 6 sobre 21. Una proporción es la igualdad de dos razones. Simbólicamente lo vamos a tener así. A sobre B es igual a C sobre D. A y D son los extremos y B y C son los medios.
En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice 15 sobre 3 implica 15 por 4 es igual a 3 por 20, es decir, 60 es igual a 60. Con ayuda de esto, entonces podemos buscar un extremo o un medio que esté faltando por ahí. Entonces, por ejemplo, si en la proporción 10 sobre 5 es igual a 8 sobre x, entonces yo voy a poner 10 por x es igual a 5 por 8 y voy a resolver esta ecuación. Si lo que nos falta es un medio, entonces, por ejemplo, 2 sobre 3 es igual a x sobre 12, entonces voy a despejar esta proporción y ya voy a tener que x es igual a 8. De igual forma, vamos a tener ejercicios para hacer proporciones y para que a los muchachos les queden más en claro. Hay un ejemplo aquí, dice, para hacer rosquillas, mi vecina usa 3 tazas de harina de maíz por una taza de líquido, que contiene agua, azúcar, sal y mantequilla. Si ella quiere hacer 12 tazas de harina, ¿cuánto líquido debe agregarle? Y vean qué interesante esto, ¿verdad? Porque muchas veces hemos cocinado, pero tal vez no hemos visto esta cocina como una proporción. Entonces dice, hagamos una proporción. Harina sobre líquido es igual a harina sobre líquido. Entonces, si yo tengo 3 tazas de harina y se le agrega una taza de líquido a 12 tazas de harina, ¿cuántas tazas de líquido le voy a agregar? X es el valor, aquí, ¿verdad? X es el valor que busco en este caso. O sea, el líquido para 12 tazas de harina. Sería 3 sobre 1 es igual a 12 sobre X. Ahora lo que hacemos es multiplicar cruzado, ¿verdad? 3 por X y 1 por 12. Entonces 3 por X es igual a 12 por 1. 3X es igual a 12. Se resuelve esta ecuación para encontrar el valor de X. 3x dividido entre 3 es igual a 12 dividido entre 3. X es igual a 14. La X es igual a 4, por lo tanto, para 12 tazas de harina se necesitan 4 tazas de líquido para hacer rosquillas. Y listo, tenemos nuestras rosquillas. Seguimos con algunos otros ejemplos de comida. Si ya ahí los chiquillos tenían hambre, vamos a tener que llevarles algo que comer, ¿verdad? Mi vecina ahora quiere hacer un queque. Ya sabemos que ella utiliza 3 tazas de harina por una taza de líquido. Ella tiene preparados 5,5 tazas de líquido. ¿Cuántas tazas de harina necesita para hacer ese queque? Entonces ya ahora aquí no vamos a tener, ¿verdad? Que nos hace falta el líquido, sino nos falta el dato de la harina. Entonces tenemos 3 sobre 1 es igual a x sobre 5,5. Resuelvo la ecuación diciendo 3 por 5,5 es igual a x por 1. 16,5 es igual a 5, a x, perdón. Entonces, ¿cuántas tazas de harina necesita para hacer el queque? 16 tazas y media. Y número 3, pues ahora mi vecina se antojó de hacer arepas. Ya no quiere hacer ni rosquillas ni queques. Pero cambia de 3 a 5 tazas de harina por una y media taza de líquido. O sea, uno dice, güey, pucha, qué montón de enredo, ¿verdad? Ella ya tiene preparado 6 tercios o 6,3 tazas de líquido. ¿Cuántas tazas de harina necesita para hacer estas arepas? Harina es a líquido igual harina es a líquido. 5 tazas de harina por 1,5 tazas de líquido. Y luego, ¿cuántas tazas de harina? Si ya tiene 6,3 tazas de líquido. Y resolvemos la ecuación acá que es un poquito más extensa y ya nos vamos a responder aquí. ¿Cuántas tazas de harina necesita para hacer las arepas? 21 tazas de harina. Le van a salir bastantes arepitas.
Bien, compañeros, entonces, este ejercicio o este video es bueno irlo pausando, ir explicando cada uno de los ejercicios que él demuestra. Ustedes como docentes, ¿verdad? Ya pues ya en la práctica irán viendo cómo el muchacho o la muchacha entiende cada vez mejor cada uno de los temas. Y por último, el ejercicio que él propone sería bueno que al finalizar del video lo podamos resolver juntos. Correcto, entonces vamos a continuar. Continuamos con el último tema de esta primera parte, ¿verdad? Que son los porcentajes. Entonces, el porcentaje, el muchacho quizás lo ha venido viendo en algunos momentos en el colegio, pero tal vez no siempre le entienden realmente cuál es la importancia del porcentaje, o sea, para qué se utiliza un porcentaje. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacerles entender a ellos o que ellos capten, mira, de que el por ciento lo que va a permitir es que podamos entender una participación dentro de un número total. Dice, es el término por ciento representado con un símbolo, que es el palito, barra inclinada, perdón, una bolita, barra inclinada bolita, el cual significa centésimas y el valor máximo es de 100. Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividido en 100 unidades. Entonces yo digo, bueno, 3 de cada 100 personas padecen de esta enfermedad. Eso significa un 3%. Dice el ejemplo, 42% significa que 42 de cada 100 unidades y es equivalente a 42 sobre 100, que ya vimos que esto es una razón, o a 0,42. También, porque tienen que entender que la expresión porcentual tiene una expresión decimal. Y esto es muy, muy importante que lo entiendan, que lo practiquen. Ahí en los ejercicios van a venir para que ellos practiquen expresión decimal y porcentual. Que entiendan que viene a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque a veces usted le dice, bueno, multiplique por 0,13. ¿Cómo? ¿No era por 13%? Sí, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que él ya en la práctica diaria, cuando estamos utilizando cualquier ejercicio, puedan entenderle a ustedes. Algunos ejemplos dice, el 35% es simplemente otra forma de representar 0,35 y se obtiene de a 35 dividirlo entre 100 y significa 35 de 100 centésimas. Indicar en porcentaje la cantidad 0,85 es lo mismo, perdón, 0,85 es lo mismo que decir 85%. Y se obtiene de 0,85 por el 100%. Aquí les estamos explicando cómo sacar un valor porcentual a partir de un decimal. Indicar en notación decimal la cantidad 64% es igual a 0,64 y se obtiene de dividir 64 entre 100. Vamos a ver este video.
Bien, entonces, como dice el video, facilísimo, ¿verdad? El porcentaje es algo sencillo, fácil de aplicar, pero tenemos que tener claro que el estudiante necesita practicarlo, entonces se los vamos a poner en diferentes prácticas. Ya posteriormente, cuando hemos hecho eh, esos cuatro temas que son como los más básicos, entonces vamos a tener cuatro operaciones más, que son interés simple, interés compuesto, descuento simple y descuento por pronto pago. Ya aquí vamos a aplicar fórmulas, ya aquí tenemos que poner un poquito más de ejemplos enfocados en el área financiera, pero ojalá que ya los muchachos dominen esas otras cuatro temáticas anteriores, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que es el interés simple, que aquí al lado izquierdo vamos a tener nuestra fórmula donde C es capital por I, la I minúscula, interés por tiempo. El interés simple es el más sencillo de ir aplicando, por eso siempre vamos a iniciar por este. Dice, es un beneficio que produce un capital que se presta durante cierto tiempo, cobrando por el servicio una tasa de interés normalmente expresado en un porcentaje. Vean que aquí ya estamos poniendo en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, quiere decir que yo voy a tener un capital, o sea, un monto económico durante un tiempo al que le voy a ganar un porcentaje de interés. Interés simple. Es alquilar, es el alquiler o rédito que se paga por un dinero tomado en préstamo. Algunos términos, por ejemplo, son la tasa o tipo de interés, tasa con S, es un porcentaje de la suma a pagar por una unidad de dinero durante una unidad de tiempo. Generalmente la tasa la vamos a tener expresada en porcentajes. El tiempo, dice, por lo general es un año, el cual es el periodo de un préstamo, ¿verdad? O inclusive podría ser no necesariamente tiene que ser un préstamo, puede ser una inversión, y si es menor a un año debe indicarse. Si el ejercicio no lo indica es porque es un año. Así lo hemos tomado siempre. Y el capital es denominado también el valor nominal o el principal y equivale a la cantidad prestada o puesta en inversión. Vean que aquí ya hacía, ¿verdad? Eh, el, el, la diferencia ahí de que no solamente es un préstamo, sino también puede ser una inversión, que es más rentable, ¿verdad? Que pedir prestado. Este ejemplo lo tenemos aquí, dice, una persona desea conocer cuál será el monto de los intereses ganados si coloca una inversión de 12 millones en un plazo de 36 meses y una tasa del 10% anual. Ya aquí vamos a necesitar que nuestros muchachos utilicen la calculadora. La calculadora, ojalá no el celular. Si tienen sumadora, pues la sumadora, pero la calculadora. Aplicando la fórmula de interés simple, que esta fórmula necesitamos sabérnosla de memoria porque va a salir en quinto, en sexto, en prueba de peritazgo, en un montón de cosas la vamos a utilizar. Entonces, donde C es el capital, que vamos a poner por acá, C es el capital de 12 millones y es el interés de un 12% y el tiempo lo vamos a convertir a 12, lo vamos a dividir entre 12, ¿por qué? Porque nuestra tasa está anual. Entonces yo necesito saber que lo que va a ganar esta persona de intereses va a ser de 3.600.000 por el plazo de 36 meses.
Ok, entonces ahí está un poquitito, ¿verdad? La importancia de las matemáticas financieras. Continuamos. Interés compuesto. Una vez que ya manejamos el interés simple, vamos a tener el interés compuesto, que aquí a mí me gusta mucho utilizar una gráfica que es de monedas. Entonces yo les pongo a ellos una filita de monedas de 100, por ejemplo. Entonces yo les digo que el interés compuesto es agarro la primera moneda, la monto sobre la segunda, ¿ok? Empiezo entonces a recibir intereses sobre mis monedas anteriores. Sobre las número 2 ya no es sobre una, sino sobre dos. Ahora tengo sobre 3. Ahora recibo intereses sobre 3. A la siguiente recibo sobre 4 y ojalá ahí hasta que se haga, ¿verdad? Una columna de moneditas. Y les pongo el ejemplo del interés compuesto. El interés compuesto voy a recibir siempre sobre una moneda, nada más. Intereses sobre una moneda. El interés simple, perdón, sobre una moneda. Y el interés compuesto voy a siempre seguir recibiendo sobre una, dos, tres. Ojalá hasta este ejercicio lo podamos hacer con monedas de chocolate y les llevamos y los chiquillos se motivan, ¿verdad? Siempre es bonito estarlos motivando a ellos con cosas más visuales. La fórmula del interés compuesto me va a decir que el capital lo multiplico por uno más y que es el interés elevado a la n. Dice, interés compuesto es cuando el interés vencido es agregado al capital. Por ejemplo, en algunas de las cuentas de ahorro se menciona que el interés es capitalizable y en consecuencia también gana interés el capital, que aumenta periódicamente durante el periodo de la transacción. También es cuando los intereses producidos en un periodo se agregan al capital, formando un monto sobre el cual se calculan los intereses en el próximo periodo y así sucesivamente. Aquí hablamos, ¿verdad?, de ingresos, pero ¿qué tal si fuera un préstamo que está con ese tipo de interés? Es como lo que nosotros llamamos una bola de nieve. Por eso es que es necesario en finanzas conocer este tipo de conceptos y cómo funcionan. Algunos términos del interés compuesto sería, por ejemplo, tasa de interés compuesto es el interés fijado por periodos de capitalización. Periodo de capitalización es el periodo convenido para capitalizar los intereses, o sea, cada cuánto voy a pagar o me van a pagar intereses. Valor actual o valor presente de los intereses a interés compuesto es el capital, que acumulados los intereses en cierto número de periodos producen un determinado monto. Y por último, monto de un capital a interés compuesto o monto compuesto es el valor del capital final o el capital acumulado después de todas las adiciones que pudimos hacer de los intereses. Continuando entonces con nuestros ejercicios, vamos a ver este video que nos muestra la diferencia entre lo que es interés simple y lo que es interés compuesto.
Bien, entonces yo creo que queda bastante claro lo que es el interés simple y el interés compuesto, pero también podemos de ahí decirle a los estudiantes qué prefieren ellos, si una inversión en interés simple o una inversión en interés compuesto y empezar a escuchar por qué sí, por qué no y qué entendieron ellos del tema y del video que estamos viendo. Como les explicaba, de todos estos ejercicios que ustedes van a ver aquí, van a existir prácticas que podamos realizar con nuestros estudiantes y que es necesario después de cada tema poder aplicarlas. Vamos a continuar con lo que es el tema de frecuencia de conversión. Aquí podríamos decirle a los muchachos que se hagan como una ficha donde ellos puedan escribir la frecuencia de conversión, porque a veces se les olvida. O hacemos como nosotros también como una línea de tiempo donde les decimos, les mostramos a ellos. Vamos a ver algo acá similar. Entonces yo digo, que tengo una línea de tiempo de un año. Cuando yo hablo anualmente, estoy hablando de un periodo. Entonces, anualmente sería uno. Cuando yo digo semestralmente, voy a dividir esto en dos periodos, por eso voy a tener uno por acá y otro por acá. Si lo hago de manera trimestral, voy a tener 4 periodos. Haciéndolo entonces del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Si lo hago de manera cuatrimestral, son 3 cuatrimestres, bimestral son 6 y mensual sería cada 12. Esta frecuencia de conversión, ellos la necesitan entender porque yo tengo que convertir siempre la tasa y el tiempo que me están dando cuando me piden lo que es el interés compuesto. Y lo vamos a ver en este ejemplo. La fórmula que vamos a utilizar para el interés compuesto es la que acabamos de ver por acá, ¿verdad? Entonces dice, donde S es el monto de interés compuesto que me va a dar el resultado, C es el capital invertido o el valor presente y va a ser la tasa efectiva. Vean que no dice tasa solamente, sino dice tasa efectiva. ¿Por qué? Porque es la tasa nominal dividida entre el número de capitalizaciones anuales. ¿Qué es eso? De que, por ejemplo, si yo tengo una tasa que es el 12%, pero convertible semestralmente, ¿cuántas veces voy a capitalizar yo? 2 veces, porque en un año hay 2 semestres. Entonces, eso es donde tengo que llevar al estudiante, ¿verdad?, a poder hacer ese tipo de prácticas. Y N es el número de capitalizaciones durante el tiempo de la transacción. Vean que aquí no utilizamos el tiempo tal cual nos lo dan. Por ejemplo, dice, aquí tenemos 5 años, yo no utilizo aquí 5 años, sino utilizo 5 por 6. ¿Por qué? Porque el porcentaje es convertible, o sea, cuántas capitalizaciones, cuántos cobros voy a hacer yo en esos 5 años. Dice el ejemplo, halle el monto de un capital de 1.200.000 invertido durante 5 años al 10% convertible bimestralmente. Entonces me están dando el capital, me están dando el tiempo y me están dando la tasa. Además de su frecuencia de conversión que va a ser bimestralmente. Si hicimos la fichita, entonces en la fichita vamos a poder ver que me permite a mí ver que bimestralmente va a ser 2 bimestres al año. Entonces yo digo 1.200.000 aplicando la fórmula, ¿verdad? Por 1, que es una constante, más la tasa convertida a el número de capitalizaciones anuales elevado a el tiempo multiplicado por el número de capitalizaciones que van a haber en todos los 5 años o en todo el periodo de tiempo. Entonces, 1.200.000 por 1 más el 0,0166 elevado a la 30. Al final dice que tengo de resultado que un capital invertido a el 10% durante 5 años me va a dar un interés compuesto de 1.970.329,20.
Entonces, esto es muchísimo mejor, ¿verdad? Si yo estoy teniendo una inversión, es muchísimo mejor tener una inversión en un interés compuesto. Y ahí también podemos ver qué tanto les interesa a los chicos el tema de la inversión y poderles explicar un poquitito esto, ¿verdad? De acuerdo a nuestros conocimientos y si no, pues también investigar un poquito más nosotros. Vamos a continuar con el siguiente tema que es descuento simple. El descuento simple es el descuento que nosotros conocemos cuando vamos y compramos un artículo y entonces nos dan un descuento, dice. Se define como la razón del descuento dado en la unidad de tiempo al capital sobre la tasa de descuento anual y se expresa sobre un porcentaje. Pareciera que es como muy compleja la definición, pero en realidad es el descuento sencillo que nos van a dar cuando de verdad hacemos una compra. Dice, la diferencia entre el valor al vencimiento del documento y el valor del presente del documento a la fecha del descuento se le conoce como el descuento simple o también conocido como descuento racional. O sea, ¿cuál va a ser el descuento que me van a dar a mí cuando voy a cancelar una deuda? Y tenemos esta fórmula, que es S dividido entre 1 más I por N. Y tenemos, dice, una empresa posee un documento con un valor al vencimiento de 1.200. El valor al vencimiento quiere decir que es el valor del principal más los intereses. Ya le hemos multiplicado el interés simple, perdón. Ese es el valor al vencimiento. Si el documento es descontado 2 meses antes de su vencimiento a una tasa de interés simple del 12%, ¿cuál es el valor presente y el descuento racional que vamos a aplicar? Entonces yo tengo que es 1.200.000, perdón, más 1 dividido entre 1 más 0,12, que es la tasa en expresión decimal, por 2, y este 2 es dividido entre 12. Este 2 son el tiempo o los meses en los que se va a descontar este documento. Para que al final dice que el valor de ese documento es de 1.176.470,60. Ese es el valor del documento. Pero si el documento valía, para sacar yo el descuento racional, si el documento valía 1.200.000 y le van a y lo que el valor del documento al ser descontado es 1.176.000, aquí le falta un cero. El descuento racional va a ser de 23.000, o sea, el descuento que le van a aplicar a este documento por yo ir y llevarlo antes de que este documento venza a ser descontado. Entonces, esto es el descuento racional. También vamos a ver algunos ejemplos ahí, pero también podemos mencionar un poquito, ¿verdad? Que algunas empresas llevan sus documentos por cobrar a alguna financiera para poderse, digamos que financiar. Se van a financiar por medio de los documentos. Entonces, sigo siendo como empresa el responsable de esa deuda, de ese documento, pero sí, lo que van a hacer es como darme a mí un préstamo y yo poniendo como garantía mis documentos. A eso se refiere este ejercicio. Entonces ahí podemos hacer ciertos ejemplos para que los muchachos puedan entenderlo aún mejor. Por último, en estos temitas que vamos viendo, ¿verdad? Ya está la segunda parte de lo que es la parte de matemática financiera, descuento por pronto pago, que es cuando una persona va a pagar sus documentos antes del tiempo en que vencen y le vamos a ofrecer un descuento, de manera que sea como más atractivo el hecho de que ellos vayan a pagarnos antes de que el tiempo vaya a vencer, ¿verdad? Dice, es el descuento por pronto pago de las facturas de venta a crédito, incentivando al cliente a pagar más rápido su deuda, ya que entre más rápido se cancele, mayor será el descuento. Este descuento establece condiciones de tasa, la cual se representa con n sobre x. En este caso, n representa la tasa del descuento y x el tiempo. O sea, vamos a aplicar un 5% de los 10 días, no sé, ahí vamos, ¿verdad? Ahí van a ver los ejemplos. El descuento por pronto pago permite que los compradores escojan la forma en la que van a pagar de las diferentes alternativas según el tiempo que
en que ellos quieren anticipar el pago sobre el plazo que existe o que nos está dando el mayorista. Veamos este ejemplo, dice. El 16 de marzo se compran artículos con un valor de 7.600.000, perdón, en condiciones 5-10. O sea, si pago a los 10 días me dan un 5% de descuento. Si pago 3.30 es a los 30 días un 3% de descuento. Y N significa que si pago a los 60 días tengo que pagar neto, no hay descuento. La factura fue cancelada el 12 de abril. Entonces, aquí el primer paso que yo tengo que hacer es saber cuántos días han transcurrido del 16 de marzo al 12 de abril. Y ahí dice, del 16 de marzo hay 15 días al 31 de marzo, utilizando nuestro tiempo ordinario, no comercial. Pagó, perdón, el 12 de abril, 12 días más, entonces 15 más 12, 27 días. O sea, pagó antes de los 30 días. Le corresponde un 3% de descuento. El segundo paso sería calcular el descuento. Entonces dice 7.600 por un 3%, 228. Si aquí me preguntan cuál es el monto del descuento, 228. No viene aquí en este ejercicio, pero si me preguntan cuál es el monto que debo pagar al 12 de abril, entonces yo tendría que decir 7.600 menos 228, ¿verdad? Ahí serían 7.500 y algo, me parece, por ahí, no, 400 y algo. Ok, entonces, este es el descuento, sí, el descuento por pronto pago, perdón. Entonces, aquí vienen algunos otros ejemplos. Dice, resumiendo de manera, ¿verdad? Si una empresa fabrica bicicletas y ofrece a sus clientes almacenes de distribuidores, condiciones 5 días N30. O sea, si paga antes de los 10 días, un 5%. Dice, se lee 5% redescuento si paga los 10 días y neto si paga los 30 días. ¿Cuánto le cuesta? Ok, acá lo tenemos. Entonces, 5 millones y se van a, pagar a los 20 días. Entonces dice que el tiempo va a ser de 20 días. Entonces, vamos a seguir aquí. Dice, ¿cuánto le cuesta a un almacén que compra 5.000 mensuales el no acogerse el descuento por pronto pago? Que es también un ejemplo que nos pueden pedir. No cuánto se acogió, sino cuánto le costaría no acogerse el descuento por pronto pago. Dice, se puede apreciar que se trata de un típico problema de descuento en que a 30 días se paga el precio neto, pero si se adelanta el pago, o sea, 20 días, del 30 días al día 10 se obtendrá un descuento. Entonces, en este caso, va a poder obtener un descuento de 250.000, ¿verdad? Dice. Entonces, dice 4.750, perdón, 4.750.000 es la cantidad que paga si se acoge el descuento por pronto pago. Si no, tendría que pagar neto los 5 millones de dólares. Como les decía, tenemos acá entonces, hasta el momento hemos visto 8 tipos de operaciones en matemática financiera, que desde luego no se los vamos a tirar a los muchachos así, ¿verdad? Todos de un solo en una sola clase, jamás. Porque imagínense, si ya estamos cansados nosotros, tal vez cuando estamos en esta clase, imagínense los muchachos y nosotros que es un repaso. Entonces, es muy, muy, muy importante de verdad que nosotros podamos ver estos de manera pausada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es bastante la materia que ellos van a ir adquiriendo, ¿verdad? Entonces, en la subárea en la que tenemos esta unidad, hay que irla viendo de manera pausada, poder hacer ejercicios, que no se vaya solo como al uso de la calculadora y del papel, etcétera, etcétera, sino que ellos puedan entender un poquitito mejor cómo es que se trabaja esto, digamos, con prácticas tal vez fuera del aula, con ejercicios más dinámicos que nosotros podamos hacer. Yo en este documento al final en los anexos les voy a presentar algunos ejercicios quizás un poco diferentes para ustedes. Vamos a ver entonces ya que son los últimos 4 temas de lo que son las operaciones básicas de matemática financiera, los últimos 4 temas, ¿verdad? De acá. Dice
el valor presente de una deuda, las anualidades, la amortización y la depreciación. Tenemos entonces el valor actual o presente de una deuda. El valor de una deuda en una fecha anterior a la de su vencimiento se le conoce como valor presente de la deuda en dicha deuda. Y de esta relación que tenemos aquí, ¿verdad? Que el capital por uno más el interés por el tiempo es lo mismo que decir que capital es igual a S, que sería el monto dividido. O sea, lo que estamos haciendo es despejar la fórmula entre 1 más I por T. Es el valor presente a una tasa de interés simple del monto S con vencimiento en T o en el tiempo de años. Y tenemos en este ejemplo, dice, encontrar el valor presente al 6% de interés simple de $1,500 con vencimiento en 9 meses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la fórmula, por decirlo así. Entonces yo ya tengo, ya me están dando cuál es el valor del documento al final del plazo. Me están diciendo, deme el valor presente de ese documento. Entonces yo digo, C por I más 0,6, que en realidad lo que estoy haciendo aquí es presentar esto eh, en valor decimal, igual el tiempo, ¿verdad? Que es 9 meses, lo estoy dividiendo entre 12. ¿Para qué? Para presentar su valor decimal y que sea más sencillo. Si no, lo puedo perfectamente presentar así. Entonces, 1,500 por el capital, perdón, es igual al capital por 1,45. 1,500 dividido entre 1,045 dice el valor del documento presente es de 1,435,41. ¿Puedo aplicar entonces esto después a la inversa para corroborar que el ejercicio esté muy bien hecho? Sí, correcto, sí lo puedo hacer. Y ahí se van a encontrar algunos ejercicios adicionales. Dice este segundo ejemplo, ¿qué suma debe ser invertida al 5% para tener $1,000 después de 8 meses? Necesitamos encontrar el valor presente de $1,000 al 5% con vencimiento en 8 meses. Y en este caso vamos a tener que ese es 1,000 y es 0,7. Y los 8 meses se trasladan a 0,67, ¿verdad? ¿De dónde salieron estos 8 meses? Dividiéndolo entre 12. Sabemos que esta es la fórmula que tenemos acá y aplicándola al final dice que el dato que debe ser invertido es de 9,67. Es lo que debemos invertir. Vamos con anualidades. Una anualidad es una serie de pagos iguales efectuados a intervalos iguales de tiempo. Ejemplo de una anualidad son los abonos semanales, pagos de rentas mensuales, dividendos trimestrales sobre acciones, pagos semestrales de intereses sobre bonos, primas anuales en pólizas o seguros de vida, etc. El tiempo transcurrido entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce como intervalo de pago, o sea, entre un pago y otro lo que hay es un intervalo. El tiempo contado desde el principio del primer pago hasta el final del último intervalo se le conoce como plazo de la anualidad y la suma de todos esos pagos hechos en un año se le conoce como renta anual. Estos son 3 conceptos que debemos manejar con los muchachos. Ejemplo de una anualidad, dice una renta anual de 2,000 colones pagaderos trimestralmente, significa el pago de 500 colones cada 3 meses. Entonces, ¿qué hice yo? Dividir los 2,000 entre la cantidad de pagos que se hacen en un año si fueran trimestralmente. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4 trimestres. Entonces se paga 500 colones cada 3 meses. Monto de una anualidad. Dice, el monto S de una anualidad es la suma de los montos compuestos de los distintos pagados, cada uno acumulados hasta el término del plazo. La fórmula es la siguiente. Y ahorita la vamos a ver aplicada. Valor de una anualidad
el valor presente A de una anualidad es la suma de los valores presentes de los distintos pagos, cada uno descontado al principio del plazo. Y la fórmula pareciera que es la misma, pero no. Vean que aquí es R por 1 y aquí es R por, entre paréntesis, 1 más I. Entonces hay que tener cuidadillo con estas fórmulas. Estas fórmulas los chicos las pueden hacer en ojalá en unos fichitas o algo así por el estilo, porque no es que se las tienen que aprender de memoria. Esto que tenemos aquí es la amortización. Entonces, la amortización es el tercer tema. Dice, es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. Se dice que un documento que causa intereses está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas, tanto capital como intereses, son liquidados mediante una serie de pagos generalmente iguales, hechos en intervalos de tiempos iguales. Y tenemos aquí una fórmula para sacar la amortización. Esta fórmula también existe en las calculadoras financieras en las que pueden utilizarla. Y también ustedes se van a encontrar un documento de Excel donde yo les paso una tablita donde es nada más meterle los datos y les va a sacar la cuota de amortización. Donde C dice que es el monto de la deuda, N es el número de pagos y la I es la tasa capitalizable. Vamos a ver entonces un ejemplo, dice. El señor Marco Rojas solicitó un préstamo en la financiera Miravalles por un monto de 3.600.000 al 6% convertible trimestralmente. Y aquí estamos viendo que este tema de convertibilidad ya necesitamos saber entonces que la frecuencia de conversión, y lo van a ver aquí, me va a decir que se tiene que hacer 4 veces al año un pago, o sea, cada 3 meses. Entonces se va a amortizar mediante pagos trimestrales durante un año y 6 meses. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en un año y 6 meses? Ahí lo vamos a ver. Hallar el pago y realizar la tabla de amortización. Lo primero que vamos a hacer es esto, que es hallar el pago. ¿Cómo lo hallamos? Con la fórmula ya antes descrita, ¿verdad? Donde C es capital, I es el interés y N son las capitalizaciones. 3.600.000 el capital por 1 que es la constante, 1 más 0,015 que es el 6% convertido trimestralmente, ¿okay? Que ya lo vamos a ver aquí, 6% dividido entre 100, 0,06 dividido entre 4, dice que lo que se paga cada trimestre de intereses o lo que se va a pagar es un 0,015 elevado a la menos 6. ¿De dónde salió este menos 6? Bueno, 6 dividido entre 12 más 1 es igual a 1.5 por 4 es igual a 6. ¿Por qué? Porque hay 6 capitalizaciones en año y 6 meses, dividido entre la misma tasa. Para que al final me dice que la cuota que tiene que pagar Marcos cada 3 meses por 3.600.000 va a ser de 631.890 colones. Y la tabla de amortización que aquí la tenemos, ¿verdad? Primero vamos a tener lo que son los periodos, que son los 6 pagos iguales que tiene que hacer él. Capital insoluto al principio del periodo. Ustedes se van a encontrar tal vez como nombres un poquitito distintos aquí, pero eso no implica que se haga diferente, ¿ok? Entonces el capital inicial es de 3.600.000. La tasa ya aquí la vamos a poner ya convertida. Interés variado al final del periodo, ¿qué estoy haciendo yo? Multiplicando 3.600.000 por 0,015, me va a dar 54.000. El pago en todo va a ser el mismo. Cuando los muchachos están haciendo ejercicios, estos ejercicios los pueden hacer a pie, pero después es importante que lo puedan manejar en Excel para que sea más fácil, más rápido y además para poder utilizar la herramienta. Capital pagado al final del periodo, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir capital insoluto
menos el pago. ¿Ok? Y después vean que el capital va variando. ¿Por qué? Porque tiene que ir disminuyendo. De manera que en el último pago, el capital va a ser el mismo a la cuota de amortización. Aquí quizás tenemos una leve diferencia, no, aquí, perdón, al capital pagado. ¿Ok? Va a ser el mismo, ¿para qué? Para que me dé en cero esta deuda, por decirlo así. Como les vengo repitiendo, se van a encontrar varios ejercicios con respecto al tema de amortización y además todos estos ejercicios van a estar resueltos. Vamos a ver por último lo que es la depreciación. Entonces, la depreciación es, a pesar de que los activos fijos que tenemos en una empresa o que tenemos en nuestra casa, etcétera, duren mucho tiempo, muchos años, con el tiempo se pueden caer en obsolescencia. Entonces, a medida que se van deteriorando o gastando, la disminución de su valor se carga a un gasto llamado depreciación. Los métodos de depreciación permitidos en Costa Rica son el método de línea recta y el de suma de dígitos. Es importante que les mencione aquí que en el tema de depreciación es para que ellos aprendan a hacer las tablas de depreciación, pero ya lo que es el manejo de los activos con todos los métodos de depreciación y un poco más amplio, esto es un tema que se ve, bueno, dependiendo de la especialidad, se va a ver a final de cuarto o en quinto, pero sí para que lo tomen en cuenta. Entonces, esto es como una pincelada para que ellos entiendan el concepto de qué es depreciación. Por eso es que no vamos a ver ese montón de conceptos que vienen con la depreciación, que valor en libros, que valor residual y todo esto. Y además para que aprendan a hacer las tablas. Les podría decir que lo dejen para cuando van a ver ese tema. Bueno, ya ahí quedará a discreción de ustedes, ¿verdad? Porque el planeamiento es flexible en eso, pero eso sí, que ustedes se aseguren de que esto es un tema de que el muchacho lo va a llegar a ver, lo que es la depreciación. Pero como les digo, esto es apenas una pincelada lo que viene aquí para lo que es el cálculo de la depreciación. Entonces, los métodos que tenemos, ¿verdad? Son estos métodos que están ahí, el método de unidad, el método de línea recta, el método de suma de dígitos, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque solamente vamos a ver el método de línea recta y el método de suma de dígitos. Para eso vamos a utilizar este ejemplo para ambos métodos. Dice, una empresa adquiere una máquina el 25 de diciembre del 2025, la cual comenzará a utilizar el 1 de enero del 2026. Esta es una máquina selladora de latas, la cual queda registrada en libros, o sea, ya tenemos aquí un dato, por 33.880.800. Este es el valor del activo y se le establece un valor residual de 900.000. Y aquí en términos muy sencillos explicarles que el valor residual es el valor que se considera que podría tener al final de su vida útil. ¿Y a dónde conseguimos la vida útil? Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene unas tablitas donde nosotros ahí consultamos cuál es la vida útil de acuerdo a la maquinaria o al equipo que vamos a empezar a depreciar. Según entonces esa tablita dice que se puede utilizar el porcentaje anual de años bajo el método de línea recta, o sea, un 10%, o la suma de dígitos a 10 años. O sea, ya tenemos ahí los dos datos. Dice, es decir, si se usa el método de línea recta, se depreciará un 10% por año. Y si se usa suma de dígitos, son 10 años de vida útil. En ambos casos se tardará 10 años en depreciar la máquina. Con la información anterior, vamos a realizar el cálculo de la depreciación y hacer las tablas de depreciación, que es lo que yo les estoy explicando ahorita, ¿verdad? Que por eso es que se ve este tema aquí, como para explicar lo que son tablas de depreciación. Con el método de línea recta, entonces dice que es un método sencillo, es uno de los más utilizados. Lo que se considera es que la máquina o el activo se va a depreciar de manera constante durante toda su vida útil. La fórmula va a ser el costo del activo menos su valor residual dividido entre los años de vida útil. Y esto me va a dar un importe depreciable anual. Entonces aquí lo tenemos, costo del activo menos valor residuable. Tenemos entonces que dice, el importe depreciable lo sacamos de la siguiente manera.
el valor del activo menos su valor residual. Vamos a depreciar en 29.980.800 esta maquinaria. Y entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Aplicando la fórmula, dice que la depreciación anual es de 2.998.000. Y aquí ustedes ven, esta es una tablita donde apenas muestra lo que es la depreciación mensual que se va a dar, perdón, la depreciación, sí, mensual que se va a dar en un primer año. ¿Cómo sacamos la depreciación mensual? Dividiendo nuestro importe anual entre 12. Pero tenemos que hacer entonces una tabla de depreciación, que es esta que tenemos aquí, y que a pesar de que se vean muchos números, en realidad es sumamente sencilla. En la primera columna voy a colocar los años a depreciar, luego el gasto por depreciación, que va a ser el mismo. ¿De dónde salió este gasto por depreciación? De la fórmula del valor del activo dividido entre los años de vida útil. Y vamos a tener una tercera columna que se llama la depreciación acumulada, que es para ir viendo cuánto se va acumulando de nuestro activo. Valor en libros al final del año, que es también un concepto, ¿verdad? Por ahí que vamos a ir viendo que el valor en libros es cuánto valor va a tener en libros, no así el activo, ¿verdad? En la vida real, pero sí en libros. Entonces, por ejemplo, si yo inicio con un valor en libros de 33 millones, tengo que ir aplicándole la depreciación anual. La depreciación anual, o sea, a esto le resto esto. Y por último, me tiene que dar en el año 1 el VR o conocido como valor residual, que fue el que yo saqué hace un momentito, ¿verdad? Valor total de la depreciación, vean que tiene que coincidir con la depreciación acumulada o el valor depreciable del activo. O sea, son formas en las que yo me voy a dar cuenta si estoy aplicando bien o no las tablas, las fórmulas y cada uno de los diferentes conceptos. Siguiendo con lo que es depreciación, tenemos el método de suma de dígitos o método acelerado. Este método lo que indica es que en los primeros años va a haber una mayor depreciación porque el activo va a estar como eh, más puesto en trabajo, digamos. Entonces está más nuevito, tiene mayor capacidad de producción. Y en los últimos años su importe a depreciar va a ser menor. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar los números de vida útil. Entonces, por ejemplo, ya dijimos que con esta máquina enlatadora eran 10 años, entonces yo sumo 1 más 2 más 3 más 4, etcétera. Pero también hay una forma de hacer esto, que es con la fórmula que ustedes van a ver ahí más adelante, que es esta que tenemos aquí, donde n es la vida útil del activo y n es la suma de los dígitos. Para conformar la fracción se debe indicar que el numerador es la cantidad de años que le faltan al activo para llegar a su vida útil y el denominador es la suma de los dígitos. Entonces, por ejemplo, en el año 1 yo voy a tener la constante bueno, siempre voy a tener la constante de 55 porque fue lo que me sumó, ¿verdad? Esta fórmula. Esto es lo que me permite sacar la constante. Entonces, en el año 1 yo voy a tener 10 sobre 55. Vean que en el año 10 voy a tener 1 sobre 55. Entonces, por decirlo así, aquí voy contando de manera ascendente y aquí voy contando de manera descendente. ¿Qué hago acá? Bueno, voy multiplicando y sacando. Entonces yo digo 10 dividido entre 55 por el monto depreciable. ¿De dónde salió este monto depreciable? De la maquinaria que costaba como 33 millones menos su valor residual. Entonces lo que se deprecia en el año número 1 va a ser 5.451.000. Año 2, 4.905.000. Año 3, 4.360.000. Y así podemos ir viendo que se deprecia cada vez menos. ¿Por qué? Porque es un método acelerado en el que los primeros años este activo se va a depreciar más. Igual que en el método de línea recta, este monto les tiene que dar lo mismo que este, o sea, el monto del activo depreciable tiene que darle la suma total de las depreciaciones.
Y tenemos aquí la tablita de depreciación, que es muy similar a la anterior. Vamos a tenerlo aquí o por periodos o por años. Cualquiera de las dos. Pueden presentarse las dos o solo una. ¿Ok? El cargo de la depreciación, que es la que voy a ir yo sacando, ¿verdad? En el cuadro anterior lo saqué, cada una de estas. Y la depreciación acumulada. Para el año 0 es 0. Para el año 1 es 5 millones. Para el año 2 voy a sumar 5 millones más los 4 millones y me va a dar los 10 millones. Para el año 2 los 10 millones más los 4 millones 360 y así voy. Valor final en libros sería entonces decir los 33 millones que tengo iniciales menos la depreciación de cada año. No la acumulada, sino la depreciación de cada año. Y vamos a repasar con este video, porque sé que es un poco cansado, ¿verdad? Ya el tema, pero vamos a repasar con este video para resumir un poquitito cuáles son las causas o por qué se deprecia un activo.
Bien, como les repito, siempre es importante que podamos explicar un poquitito los videos, ¿verdad? Yo por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero sí es importante retomar los conceptos que vienen anteriormente. Tenemos algunos temas todavía en lo que es la matemática financiera, como lo es intermediación financiera, con tasas pasivas y activas. Entonces dice que las tasas activas son las tasas cobradas por las instituciones financieras cuando se otorgan préstamos a los clientes, o sea, es lo que el banco me va a cobrar a mí por darme un préstamo. También se llaman cuotas y se componen de tres variables, lo que es amortización, los intereses y la póliza. La amortización la vamos a calcular tomando el total de la deuda y la dividimos entre el plazo del crédito en meses, dándonos de esta manera una amortización mensual. Los intereses, dice, se calculan tomando el total de la deuda multiplicada por la tasa de interés anual y el resultado se divide entre 12 meses. ¿Para qué? Para tener los intereses mensuales. Y la póliza se toma la deuda y se multiplica por el porcentaje de la póliza y lo dividimos entre 12. De esta manera, entonces nosotros con esta tasa activa vamos a tener cuál es la cuota que se le va a cobrar al cliente. Veamos este ejemplo, dice, tenemos un crédito de 15 millones de colones a un plazo de 15 años, entonces dice que son 180 cuotas y una tasa del 11% anual. Esta tasa también es la del interés del crédito, ¿verdad? Porque vean que tenemos una tasa de la póliza que es del 0,50 anual. Entonces vamos a calcular primero la amortización. Dice, calculamos tomando el total de la deuda que es de 15 millones, perdón, y la dividimos entre 180 meses, que son el plazo en años. Entonces dice que la amortización mensual va a ser de 83.334. Luego los intereses, para eso vamos a utilizar la fórmula de interés simple. 15 millones por el 11% dividido entre 12 por 1. Entonces el interés que va a pagar es de 137.500. Vea que es más alto el interés que la amortización. Y la póliza, igual, tomando la fórmula del interés simple, 15 millones, pero ahora nuestra tasa de interés es más cortita, más bajita, perdón, 0,5% dividido entre 12 por 1. La amortización mensual a la póliza o el pago de la póliza va a ser de 6.250. Sumando amortización, intereses y pólizas, entonces la tasa activa en cuota que va a pagar una persona va a ser de 227.084. Esta es la que el banco le cobra al cliente. Luego tenemos la tasa pasiva, que es la tasa que el banco le va a pagar al cliente. Dice, es cuando se paga o cuando se reciben ahorros o inversiones. Esta tasa solamente se va a componer de una variable que es la tasa de interés anual que se le paga al cliente. Y por lo general, o sí, va a tener que ser más bajita que la tasa activa, ¿verdad? Porque si no, no hubiese ganancia para el banco. Esa intermediación es lo que hace esa ganancia del banco. Entonces, tenemos una inversión, vean que aquí va a ser la misma inversión de 15 millones, nada más que ahora la tasa es más bajita al 9.5% anual a un año. Entonces, utilizando la fórmula de interés simple, dice que la cuota que a mí me van a pagar mensualmente de intereses es de 118.000. Ahora, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva va a ser este margen de intermediación. Dice, el banco se gana por captar y colocar 15 millones de colones, un monto de 108.334 mensuales. Es decir, Pedrito tenía esos 15 millones y María los ocupaba. El banco funciona como un intermediario y eso es lo que se va a ganar.
Esto es entonces el tema de la intermediación. Tenemos también la tasa LIBOR, que esta tasa ya no se utiliza, pero viene dentro del temario, entonces hay que verla por lo menos la parte teórica. Dice, la tasa LIBOR es la London Interbank, era una tasa de interés promedio que se usaba para otorgar los préstamos en dólares. Deja de funcionar a partir de junio del 2023. El Banco Central dejó de publicar los indicadores económicos a partir de septiembre del 2022, pero los bancos ya dejaron de aplicarla en el 2023. La reemplazan la tasa de referencia interbancaria, que es el de cada 3 meses, o la tasa term, que igual es de cada 3 meses, son tasas que utilizan los bancos. ¿Cómo se calculaba la tasa LIBOR? Dice, era una tasa de interés promedio con la que una serie de entidades financieras del mundo otorgaban préstamos. Era una de las principales tasas de referencia en los mercados internacionales. Era más volátil que otras estructuras, o sea, cambiaba con mayor facilidad. ¿Cómo se usaba? Era la tasa de referencia en dólares. La tasa LIBOR era una de las tasas de referencia para créditos en dólares más usadas hasta hoy, que correspondía a una tasa de interés promedio con la que una serie de entidades financieras del mundo otorgaban préstamos, por lo que es una de las principales o era una de las principales referencias para el mercado internacional. Y ya ahora sí, para finalizar, ¿verdad? Totalmente el tema de matemática financiera y todas las fórmulas o indicadores que vimos hoy en esta clase. Vamos a ver por último el manejo de los tipos de cambio según el Banco Central. Entonces dice que el Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Que es el banco encargado de la política monetaria de nuestro país, de lo que es también la política cambiaria, o sea, aquí podemos hacer un poquito más de información, brindarles más información sobre el Banco de Costa Rica o incluso, digamos que con este indicador usted pueda meter una gira, pues perfecto, lo puede hacer, ¿verdad? Si usted lo considera bien y se la aceptan en su institución. El Banco Central de Costa Rica calcula y publica mensualmente el índice de tipo de cambio efectivo real, que utiliza ponderadores móviles en función de la importancia relativa del comercio del país con los principales socios comerciales, conforme las mejores prácticas internacionales. A través de las siguientes preguntas y respuestas vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta en lo que son las divisas extranjeras o lo que generalmente utilizamos que es el dólar. Entonces dice, María tiene una factura por pagar de $500, pero la cuenta en donde debe depositar el cheque está en moneda local, o sea, está en colones. ¿Qué debe hacer María? Si lo que tiene son colones y necesita dólares, ¿qué tenemos que hacer? Ir al banco a comprar dólares. El banco me los va a vender al tipo de cambio de venta, ya que es lo que hace el banco, una venta de dólares que nosotros vamos a pagar en colones. Entonces se le llama tipo de cambio de venta. O sea, yo lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que hace el banco. Otro ejemplo, María tiene diferentes gastos en colones, pero en su bolsillo solamente tiene dólares. ¿Qué debe hacer María? Bueno, si lo que tienes son dólares en tu bolsillo y necesitas son colones para tus gastos normales, como pagar alquiler, alimentación y comida, tenemos que ir al banco y vender nuestros dólares. Y entonces el banco lo que va a hacer es comprar los dólares de María y por eso se le llama tipo de cambio de compra. ¿Por qué los dos montos son diferentes? Uno es más alto que el otro. ¿Será que el banco tiene una ganancia con esto? Bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Los bancos ganan comprando dólares a un precio y vendiéndolos a otro precio. Ese diferencial cambiario para el banco es una ganancia. Por eso es que en algunos países el gobierno penaliza la compra y venta de dólares callejera, porque eso le va a quitar las ventas a los bancos. Es decir, si el banco compra $1000 a 500 colones a Juan y luego los vende a Pedro a 512, está obteniendo una ganancia de 12,000 colones por esos $1000. El dólar para los bancos es igual que cualquier otra mercancía en un negocio, como los huevos en un supermercado o un par de zapatos en una tienda. Los compramos a un precio y los vendemos a otro más alto. Y ahí vienen algunos otros ejemplos, ¿verdad? De si voy a utilizar dólares o si ocupo colones, etcétera, para que podamos ponerlos en ejercicio con los muchachos.
¿Cómo se aplica esto a los negocios y qué impacto tiene esto en las ganancias? Tiene todo que ver, más que todo cuando nosotros tenemos ventas o compras con mercados extranjeros. Entonces dice, cierto que muchos operan solo en moneda local, pero las compras y los gastos que pagan los hacen en una moneda local. También y sus ventas también las realizan en moneda local. Pero dice, los proveedores que les venden esas mercaderías perfectamente pueden estar importándolas, por ejemplo, en dólares. A estos proveedores tuyos, los bancos les venden dólares al tipo de cambio de venta. Si el tipo de cambio de venta sube, la materia prima va a subir. Y si el tipo de cambio baja, la materia prima va a bajar, ¿verdad? Entonces, si vende mercadería, o sea, si usted vende mercadería, aunque sean colones, puede ser que algunos de esos proveedores suyos sí compran en dólares. Entonces, le van a vender a usted más caro sus proveedores y le van a decir es que el dólar está aumentando o le van a vender más barato y es que el dólar está disminuyendo, ¿verdad? Si hablamos de dólares o de cualquier otra divisa. Igual si tenemos deudas en dólares y vendemos colones, tendríamos que ir a comprar dólares al tipo de cambio de venta para poder pagar la deuda, o sea que mi proveedor me venda a mí en dólares. Y si vendo todo, una parte de mis productos en dólares, pero mis compromisos están en colones, o sea, yo vendo toda mi mercadería en dólares, no sé, a extranjeros o demás, pero yo tengo que pagar las deudas de mi empresa en colones, entonces voy a tener que ir a comprar colones. Por eso es que ahí está la diferencia. Inclusive una de las recomendaciones cuando una persona hace una deuda es que no la haga en una divisa diferente a la que está recibiendo sus ganancias habituales. Ya por último tendríamos entonces los anexos. Los anexos ustedes se los van a encontrar en un documento de Word y a veces un documento de Excel. En este caso vamos a tener algunos Excel. Dice lo que aprendemos se convierte en parte de quienes somos. Esta clase, por más larga o por más cansadilla, ¿verdad? Que puede ser para nosotros o para los estudiantes, va a ser parte de nuestro aprendizaje con el que vamos a ir caminando en nuestro proceder y ojalá que podamos ponerlo, ¿verdad?